Pues aquí lo tienen, una muestra pequeña de lo que es ya la inquietud que existe entre la ciudadanía ante este gran problema. Y para hablar de este gran problema y de lo que es la vivencia y de verdad decirlo con conocimiento de causa, tenemos a nuestro primer invitado, el señor Alberto Lara, consultor de clínicas de rehabilitación en adicciones y codependencia. También es expositor de muy concurridos talleres de codependencia y aquí lo tenemos con nosotros. Esto de la codependencia quiere decir que las personas que asisten, luego de aprender lo que es la enfermedad, aprenden activamente los síntomas de esta enfermedad a través del autoanálisis que haces y otras terapias de tratamiento, así como el crecimiento dentro de grupos de soporte. Bienvenido, Alberto, y muchas gracias por estar aquí en Ni tan negro ni tan rosa. Gracias por la confianza y gracias por la invitación a las dos. A mí me da mucho gusto, ahorita las estaba escuchando. Me di cuenta de la necesidad que hay y me he dado cuenta por mi caso personal como hijo y como padre también he padecido esto. Yo sé de lo que se trata porque no lo leí en un libro, lo viví. Y mi familia también lo vivió conmigo. Yo te voy a platicar un poquito de lo que es mi historial adictivo, ¿no? Yo soy un alcohólico adicto, yo consumí 32 años de mi vida. Yo fui el que consumí y también mi familia se vio afectada. Mi familia empezó a batallar conmigo desde muy joven. Y una de las causas que mi familia empezó a batallar conmigo es por ignorar qué hacer con un adicto. Y yo también quisiera aclarar la definición de adicto y la definición de drogadicto. Adicto significa que aprendí a comunicarme sin palabras, o sea, no verbal. Drogadicto es que soy adicto a las drogas. Yo crecí en una familia disfuncional. ¿Qué significa una familia disfuncional? Una familia que no aprende a comunicarse sanamente. Una familia que guarda secretos, una familia que miente, una familia que engaña, una familia que manipula, una familia que maneja el chantaje. Yo aprendí a manipular, yo aprendí a chantajear. Mi vida fue creciendo, el consumo poco a poco, y mi familia fueron empezando a ver los daños en mí físicamente, no hacían nada al respecto. A veces se quejaban, a veces me ayudaban. ¿Tu familia te refieres a mi familia? Mi familia de origen. Madre, mi familia de origen, lo que es mis padres, mis hermanos. Lo que sí estaban pasando ellos es lo mismo que estaba pasando yo, solo que yo cuando andaba yo drogado no me daba cuenta de lo que estaba yo sufriendo y los efectos que me estaba causando a mí. En mis tiempos, que hace mucho tiempo que fui joven, no había este tipo de información. No había nada que dijera. De hecho, tenía pocos años en que se reconocía la psicología. Y hoy ya te voy a decir por qué menciono psicología, porque la enfermedad de un adicto, atrás del consumo de un adicto hay una enfermedad del alma, hay una enfermedad emocional. Nosotros, y voy a decir nosotros porque yo soy de ellos, no sabemos manejar nuestras emociones, nosotros no sabemos cómo manejarlas. Una vez que empieza el consumo, por ejemplo, yo salía en ese tiempo, se llamaban tardeadas con mi hermano. Yo para poder sacar a una muchacha que me gustaba o quererla invitar, yo tenía que meterme un bote de Tecate, por decir, perdón por el gol, pero de cerveza. Mi hermano no. Y yo sin ese yo no me animaba. Muchas de las cosas que yo suplí, por ejemplo, yo soy hipersensible, que ni siquiera existe, sino mi sensibilidad, mi forma de percibir las cosas la hago hiper. ¿Sí? Bueno, ese es uno de los factores que a mí me llevó a consumir, mi hipersensibilidad, la forma en que percibo yo las cosas y la manera en que me afecta. Por ejemplo, yo vengo de un padre estricto. ¿Sí? Si mi papá a mí me decía una grosería, por decir, o nos las decía al conjunto de hermanos, porque todos nos criamos con la misma familia y eso, a mí me afectaba demasiado. Te dolía el triple. Las burlas también, por ejemplo, los tonos, los gestos, las miradas. No son pretextos no son para... ninguna excusas, porque nosotros sí lo vivimos por la hipersensibilidad de lo que te dije. Entonces, si mi familia hubiera tenido conocimiento de esto, de lo que empieza antes de que yo hubiera llegado a consumir, hubieran hecho algo al respecto, ¿sí? Ahorita yo te platicaba fuera del aire que esto se trata de prevención. Pero ¿qué hago una vez que ya no lo pude prevenir? ¿Qué hago ya una vez que mi hijo o mi hija está consumiendo? Necesito conocer. Primero salir de la negación. Hay muchos padres, yo trabajo en la clínica, por ejemplo, que trabajo, a veces damos información y llegan los papás con aliento alcohólico pidiendo que el hijo deje de consumir. Ese es un problema. Y él está tomando. Y él trae aliento alcohólico y a veces le preguntamos, ¿no? Espérame, tú estás tomando. Pero es solo alcohol. El alcohol está permitido, el alcohol no es ninguna droga. Y en nuestra literatura que nosotros manejamos el programa dice que el alcohol es una droga. Pues así empezó el programa. Así es como empieza. El programa de con Alcohólicos Anónimos, precisamente por lo que te acabo de decir, porque el alcohol, cualquier sustancia que cause un cambio en el estado de ánimo, necesito checar por qué quiero cambiar el estado de ánimo.
Yo crecí, si bien mi padre y mi madre no consumieron, o sea, ellos no tomaban, sin embargo mis tíos eran alcohólicos. Yo soy de los que a las fiestas pues existía el alcohol, que un cumpleaños del alcohol, que cuando yo crecí... Sí, perdón. Adelante, cuando yo crecí era clarito justificar, por ejemplo, a un adolescente que se fuera a tomar, pues es que es joven y se tiene que divertir. Sí, es lo que dicen, pero por ejemplo, estamos hablando, digo, qué pena, ¿no? Con tu familia que dices que es disfuncional. Sin embargo, habrá madres, padres en su casa que dicen, oye, nosotros estamos en lo que llamamos una familia normal. Y de repente surgen este tipo de problemas. ¿Siempre es el mismo patrón? Claro que sí, eso es uno de los patrones, y no al 100%, pero eso es un patrón muy marcado en las familias. Voy a aclarar, disfuncional no quiere decir que no sirven, ¿eh? Eso es importante que nos aclares. Porque disfuncional es que algo no está funcionando. El adicto es un producto de una familia disfuncional. No nomás soy adicto por serlo. Sentimos como ofensa cuando dicen, es una familia disfuncional, y decimos, ay, es que a lo mejor el papá le pegaba, la madre no lo quería. No, o sea, algo no funciona. Para nada. En ese caso es la comunicación. Puede ser amorosos, pero... Algo que no está funcionando, ya sea en comunicación, en la forma en que me estoy comunicando, porque muchas veces digo, pues si yo ni le digo nada, pues precisamente, ¿sí? Por ejemplo, yo crecí con un padre, sí, con techo, con casa, con carro, con esto, pero no había una comunicación entre él y yo. Yo no tenía la comunicación con mi padre para arrimarme a decirle qué realmente estaba yo sintiendo. Claro, mi padre también fue criado de una familia igual, porque esto es generacional, ¿sí? Cuando yo quería acercarme, por eso es que yo me arrimé a la calle, porque ahí conocí personas iguales que yo, que sí me entendían y me sentí entendido, ¿sí? Casualmente, todos los que me entendían tenían lo mismo, provenían de familias disfuncionales. La familia disfuncional crea un adicto, eventualmente, o sea, un drogadicto. Si yo te digo a ti, por ejemplo, si tú ves a tu hijo que frecuentemente se enoja, que de repente, porque muchas veces creemos hasta que son las hormonas, entre comillas, que porque está creciendo y ya por eso es enojón y ya se hizo rebelde. No, no es por eso, hay algo. ¿Perdón? No, adelante. Sigue adelante. Disculpa, son las señas aquí normales de un programa que me está llevando a mí al consumo. Atrás de eso, si mis padres hubieran tenido esta información, oye, mi hijo es hipersensible, mi hijo es mitómano, mi hijo es rígido, mi hijo maneja obsesión, mi hijo maneja compulsión, mi hijo maneja o sea... ¿Se da también esto en las muchachas? Estoy hablando de... En general. Esto es... Porque la gente de repente como que se para, ¿no? Como que dice, no, es que el muchacho... se droga y la muchacha no, las muchachas también se drogan actualmente. Digo, esto es democrático. Esto no se trata de... No hay diferencia en sexo. Esto se trata de aprender como padre yo. Mi obligación es aprender a detectar esos tipos de síntomas antes de que consuman, por eso se llama de prevención. Pero una vez que consumió, necesito salir de la negación y decir, ¿cómo es posible que yo mismo, por ejemplo, en mi caso, a mí, carro, dinero para comprar el alcohol, pero es que es joven, se tiene que divertir. Entonces, ¿cómo se divierten los jóvenes? ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, fíjate eso es mande. Aquí hay unas, me parecen muy, muy puntuales las preguntas que dibujas como esenciales, Alberto, porque además vamos a tener muchísimas llamadas del público que ya están llegando. Aquí está la señora Vallarta Pérez, dice que ¿dónde imparte las pláticas? Al rato creo que están saliendo ahí los teléfonos donde pueden... Ellos son los teléfonos en este momento... del estudio donde si pueden más al rato, va a aparecer un súper ¿no? con mayor información para ustedes con Alberto Lara, pero dice, ¿cuáles son las causas y factores principales de riesgo? Precisamente eso estábamos hablando ahorita. En el principal es el familiar. En el familiar viene la permisividad, lo que te acabo de comentar. Es que es joven, él se tiene que divertir. Pero que llegó bien ahogado. Entonces, ¿qué nos recomiendas a los papás? A ver. Tú como eres una persona que estuvo enferma y dices que el adicto manipula. Ajá. O sea, hacen todas las cosas. Mi mamá también manipula, ¿eh? Y mi papá también manipula. O sea, vamos a suponer que nos están viendo padres de familia acompañados. Esa permisividad en tu experiencia de consultoría, y no solamente de consultoría, sino como hijo... ¿De quién viene más? ¿Quién es el solapador más? ¿Quién tiende a ser más solapador? ¿El padre o la madre? La madre. El padre, los padres, la mayoría somos comodinos. Mejor nos hacemos un lado en ese tipo de cosas. Y es la madre
La sobreprotectora es la madre la que dice que se está preocupando, es la madre la que está encima, es la madre la que está viendo en la mayoría de los casos. Pero ahora para que no nos están anunciando una pausa, pero para que no se sientan las madres inmediatamente marcadas, ya ves, seguramente están en la casa diciendo, ya ves,